Vamos a iniciar. Miren, gracias a Dios porque un día más nos permite, una semana más. Entonces vamos a aprovechar. Amados, en verdad estoy entendiendo qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en el matutino. Cada semana, cada día, Él nos habla a través de diferentes personas que usan llevar la enseñanza, ¿verdad? Y estoy notando desde hace tiempo una línea de que Él quiere capacitarnos. Muchos de nosotros no tenemos quizás el tiempo durante la semana, incluso tenemos algunos problemas para ir a las iglesias donde nos congregamos. Entonces, yo he notado que el Señor está tratando de, como nos reunimos aquí en la mañana temprano, por traerle un tipo de enseñanza muy diferente a la que generalmente recibimos en nuestras iglesias. Y he notado que lo que Él siempre me pone, en el caso mío, es un mensaje de conocimiento, una enseñanza, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos un mensaje de aprendizaje. Yo dije, wow, pero qué tremendo, porque muchos quizás vienen a buscar sanidad, que oren por ellos, por la cosa, pero Él se enfoca en enseñarnos, en revelarnos su palabra, para que podamos cumplir con el mandamiento que nos fue asignado, porque nosotros tenemos un mandamiento que debemos cumplir, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, el tema que ha puesto en nosotros se llama la salvación. Sí, la salvación, compartiendo a Cristo con los incrédulos. Compartiendo a Cristo con los incrédulos. Yo decía, wow, qué tremendo. Sí, es tremendo porque nosotros estamos llamados a compartir la palabra con los incrédulos. Y generalmente nosotros compartimos mucho la palabra entre uno y otro de nosotros mismos, que la leemos y siempre estamos buscando al Señor. Pero el llamado es a los incrédulos, a los que no lo conocen, a ese es el llamado. Amén, gloria a Dios. A ese es el llamado, ese es el compromiso que tenemos. Entonces, la salvación, compartiendo a Cristo con los incrédulos. Entonces, la enseñanza de hoy es para que nosotros no justifiquemos. Que diga, wow, pero si me predica, se habla muchas cosas, pero nadie me ha dicho qué tengo que hacer. ¿Qué palabras debo llevarle? Generalmente nosotros, cuando damos una palabra, caemos en el testimonio de nuestras vidas. Quizá la persona que nosotros le vamos a predicar nos presenta en su forma de él, de su vida, nos presenta una situación y nosotros de una vez, automáticamente, si nos pasó algo parecido, queremos dar testimonio por lo que nos pasó a nosotros, pero no por lo que dice Dios. Estamos llamados a traer la palabra, no a contar lo que a mí me pasó, que fue parecido a lo tuyo, y te voy a contar de acuerdo a lo que a mí me pasó y cómo yo lo resolví, no como Dios obró en mi vida. Y nosotros estamos para decir la palabra y obrar el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén, mi amado. Entonces, por eso yo decía, wow, qué tremendo. Pero es para que no haya excusa. Como pasó en el Edén, que cuando hubo el problema con Adán y Eva, no, la mujer que tú me diste, siempre ponemos una excusa. Entonces, la idea del Espíritu Santo de hoy es enseñarte cómo tú vas a dirigirte a los incrédulos. ¿Por qué ellos son incrédulos? Entonces, esa es la idea, que seamos preparados para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Marcos 16, 15 al 16, dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre de los tres grandes, que son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Palabra de Dios. Miren una cosa, amado. Vamos a empezar por esa partecita ahí mismo de glosar este versículo, para nosotros poder entender cuál es el llamado de nosotros y cuál es el mandato que nosotros tenemos, la responsabilidad. Entonces, si nosotros vemos el mandato, porque es un mandato, no es una opción, es un mandato, ir y predicar. Ese mandato tiene dos partes. Una de ellas es ir y predicar.
Ahora bien, ¿qué significa ir? Ir implica salir de nuestra zona de confort, donde estamos cómodos, de nuestra cultura, con la gente que nosotros nos envolvemos, y de nuestra comodidad, para llegar a los que no conocen a Cristo. Ahí es que tenemos que llegar. No es entre hermanos a seguir compartiendo la palabra. Sí, es muy bueno compartir la palabra entre los hermanos. Y más si tú buscas de la lectura y él te revela, tú llamas a tu hermano y lo compartes. Pero el llamado es ir al que no conoce a Cristo. Ese es el llamado. Ese es el original llamado. Predicar implica anunciar con palabras y con hechos de la buena noticia de que Dios nos ama, nos perdona y nos ofrece una vida nueva por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Oiga lo que implica, ¿verdad? Anunciar la palabra de Dios y con hecho, ¿verdad? Dar la noticia de que Él nos ama, ¿verdad? Y nos ofrece una vida nueva. Eso es para decírselo a aquellos que son incrédulos, a aquellos que no han podido conocer de Cristo. Entonces ese es nuestro llamado. Pero ¿qué sucede, amado? Que también el mandato tiene dos más consecuencias. Así como tiene dos órdenes para cumplir, también tiene dos consecuencias. Y las dos consecuencias son la salvación y condenación. Entonces, eso deben saberlo ellos, los que no conocen del Señor. Salvación significa ser librado del pecado, de la muerte y del juicio, y recibir el don de la vida eterna junto a Dios. Esa es la salvación. Ahora, también está lo que se llama condenación, porque hay que decir las dos cosas. No solamente ofrecer las cosas buenas, sin hablarle claro y de verdad que hay condenación, ¿verdad? Entonces, significa ser rechazado por Dios y separado de Él para siempre por causa de nuestra incredulidad y desobediencia. La respuesta de cada persona al Evangelio determina su destino eterno. Después que ustedes lleguen el mensaje, lo que ellos escuchen va a depender de ellos. O deciden la vida o deciden la muerte. Pero el llamado de nosotros es ir y predicar y decirle las buenas nuevas del Evangelio. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que tenemos que predicar. Independientemente de la iglesia donde tú te congregues, independientemente de la doctrina que tú profeses, ese es el llamado para todo. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación es la preservación de la destrucción, el fracaso o el mal. La palabra griega que se traduce como salvación es soltería, que significa liberación, preservación y salvación. ¿Verdad? Ahora, ¿qué necesitamos para ser salvos? Es una pregunta. ¿Qué necesitamos para autoconvertir? Necesitamos ser salvados de la pena del pecado. Necesitamos ser salvados de la pena del pecado. En Juan 3:16 al 17 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es un mandato. Y Él, para poder hacerlo, Él no puede bajar a la tierra, Él nos usa a nosotros. Y nosotros somos parte de ese plan y propósito de Dios para ir a predicar el Evangelio. Ese fue el mandato. Justificación significa ser declarado justo y exonerado. Ahora, justificado significa justo como si nunca hubiera pecado. Oiga, como si nunca hubiera pecado es lo que Él hace con nosotros. Es una acción completa, una acción completa. Necesitamos ser salvados del poder del pecado. Y eso tenemos que compartirlo con los incrédulos, con los que no conocen al Señor. Filipenses 2:12 al 13 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, Él lo pone en nosotros. Si fuera por nosotros, eso no existiera. Pero Él pone el querer y el hacer de lo que Él está en nosotros poniendo como una especie de mandato. Amados,
tenemos un llamado, tenemos una ordenanza. No podemos estar justificando. No, recuérdense que fuimos llamados nosotros para predicar. Ese fue el llamado original de nosotros. Sabemos que nosotros necesitamos también, pero dejemos que sean los otros, como pasa como siempre. No entremos a que oren por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a orar por otro. Entonces el Dios de toda misericordia se encargará de nosotros. Entonces es orar los unos por los otros, pero no pensando en nosotros, pensando en los demás, pensando en los demás. Y ahí es que está la diferencia de buscar al Señor. Ahora, ¿qué significa santificación? Apartado para Dios y del pecado. Él no es no ser esclavo de nada. Nosotros no somos esclavos de nada. Eso es un proceso presente que se va dando en la vida de nosotros, caminando en santificación cada día. Eso es algo progresivo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Hemos recibido un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una nueva forma de comportamiento en el día a día de nuestras vidas. Entonces en eso estamos llamados, para nosotros caminar en la búsqueda de la santificación, ¿verdad? Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongáis por obra. Oiga, ponerlo por obra. Entonces, es un mandato que tenemos, mi hermano. Por eso siempre, Él puso en mí ese sentir de poder compartirle a ustedes los versículos antes de que empecemos a llevar su mensaje. Porque es de la palabra que estamos hablando. Eso está en la Biblia, para que usted mismo lo escudriñe y vea si es palabra de hombre o es palabra de Dios. Es simplemente eso, compruébelo usted mismo. Usted lo tiene ahí, busque su Biblia, vaya leyendo conjuntamente como el Señor le va hablando en cada día. Compruebe que viene de Dios, no es el hombre, no es porque a mí me ha placido hablarle. No. Aquí no hay nada mío. Yo simplemente soy el instrumento, ese mensajero que mandaron un mensaje para compartirlo con ustedes. Y debo hacer lo que se llama obediente. Esa es mi responsabilidad, amado. Necesitamos ser salvados de la presencia del pecado, de ese pecado que nos asedia cada día. Y en Romanos 8, 22, 24 dice la palabra: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, no solamente la creación está gimiendo, ¿verdad? Sino que también nosotros estamos gimiendo, que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si lo ve, hay que esperarlo. Entonces, estamos esperando en fe lo que Él ya decretó para nuestras vidas. Nosotros estamos gimiendo también, nosotros anhelamos, así como la creación está gimiendo por lo que pasa en el mundo, la destrucción de todo lo que está pasando, ¿verdad? Esta vida de construcciones, de cosas químicas. También nosotros estamos gimiendo, esperando la adopción, esperando la redención, cada amado. Es un llamado para todos. Ahora, ¿qué significa glorificación? Es el estado final de todos los creyentes, donde seremos glorificados, donde seremos exaltados. Y esas son las cosas que Él quiere que nosotros les digamos a los incrédulos, que ellos conozcan de esas cosas, con un cuerpo transformado e indestructible, ¿verdad? Viviremos ante el esplendor de la presencia de Dios en un estado futuro y no habrá más muerte, llanto, dolor, sed, pecado, como dice Apocalipsis en el capítulo 21. Ese es nuestro llamado, eso es lo que tenemos que compartir. Ahora, nosotros tenemos que empezar a conocer quiénes son los incrédulos. Vamos a empezar a ver aquí algunas características de lo que son incrédulos. La principal característica de alguien que se aleja de Dios es la incredulidad. Todo aquel que se aparta de Dios no cree, porque no está con Él.
Y eso es lo primero que enseña, que muestra, habla de cosas como si no conociera y no tuviera nada que ver con Dios. A menudo el incrédulo simplemente no puede creer en Dios porque él cree que no puede ayudarlo. Él cree que Dios no puede hacer nada por él. El incrédulo piensa que por su forma de vivir pecaminosa, ¿verdad? Dios no puede hacer algo por él. Y sí, Dios lo puede hacer. Tenemos que decírselo. Que tú estás en pecado, que tú estás caminando esto, que tienes cosas que tienes que dejar. Sí, también te anda buscando a ti. Dios es el que cambia. Dios es el que te transforma. Y ellos tienen que saber que aunque ande en pecado, que no estén haciendo las cosas correctas ante Dios, Dios puede hacer cambio en su vida. Dios puede hacer cambio en su vida y ese es el llamado. Eso es lo que tenemos que explicarle a ellos. Que entiendan que en Dios todo lo podemos. Su incredulidad o dureza de corazón se manifiesta de diferentes formas. Oiga bien, su forma de ser incrédulo se manifiesta de diferentes formas, ¿verdad? O esa dureza que tienen ellos de corazón para no escuchar la palabra. Hebreos 13:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hay muchos que se van a quedar afuera. Solamente hay dos caminos. Hay dos caminos, ¿verdad? O nos vamos para el cielo o nos vamos al infierno. Tú eliges. Él siempre nos da las opciones. Él no impone. Él no impone nada. Simplemente te da opciones para que tú elijas. O elige la vida o elige la muerte. ¿Verdad? ¿Para dónde Él quiere tú ir? Entonces, aquellos que quizás se van a quedar afuera, digo aquellos porque todavía están a tiempo. Hay tiempo todavía de buscarle. Hay tiempo de que nosotros empecemos a hablar, a predicar, para que a nosotros no se nos carguen muchas almas que se van a perder. Sí, se lo van a cargar a nosotros. Usted no lo crea, se lo van a cargar. Porque si el Señor no habló a nosotros y nos dio un mandato para que predicáramos o le hablemos a una persona específica y nosotros nos negamos por vergüenza, por lo que sea, y esa persona se va al infierno, está en nuestra lista que se perdió por nosotros porque no cumplimos su palabra, porque no fuimos obedientes. Y se va a ir creciendo a medida que nosotros nos quedemos callados. Va a ir creciendo tu lista. Entonces, cuando llegue el momento que estemos allá arriba, si queremos llegar allá, entonces sacan ese listado de la gente que por culpa de nosotros, por la vergüenza, por el miedo, por lo que sea, que te impide a ti abrir tu boca, se perdieron muchas vidas. Se perdieron muchas vidas. Entonces, es un mandato llamado a predicar a aquel que pueda conocer. Ahora, otra cosa que nosotros podemos también distinguir son algunas actividades y acciones que son muy comunes, ¿verdad?, de los que no son creyentes. Actitudes y acciones. Entonces, vamos a compartirlas para que entonces empezamos a ver con nuestros ojos espirituales cuando veamos estas actitudes y nosotros poder accionar en base a buscar solución y darle a conocer el reino. Actitud de desilusión, una conducta para llamar la atención de la persona. Desilusión. O sea, está desilusionado de la vida. No ve que todo le va mal, ¿verdad? A veces mucha gente lo que quiere con eso es llamar la atención porque necesita en su ser, hay como un deseo, están desilusionados porque no encuentra una voz que le hable. Su vida no tiene sentido. Están desilusionados. Hay un vacío, ¿verdad? Entonces, el vacío viene por dedicarse a complacer a otros generalmente. Generalmente las personas que no conocen a Dios prefieren seguir al hombre, prefieren buscar al hombre y enfocarse en el hombre, ¿verdad? Pero hay un vacío en ellos que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede llenar. Oiga, es tan grande el vacío que nosotros tenemos, que el ser humano que no conoce a Dios tiene. Es tan grande que no se puede llenar de un día para otro. Hay que caminar buscando la vida eterna, porque cuando lleguemos a la vida eterna, lleguemos ahí es que nosotros vamos a completar y vamos a ser restaurados, porque ya llegamos donde teníamos que llegar y fuimos completados. Estamos en su presencia y ahí es que debemos llegar. Mientras caminemos, si nosotros buscar de Él, vamos a ver vacío en nuestras vidas en el día a día. Va a haber vacío. Falta de satisfacción. Es una conducta compulsiva porque nada lo satisface, nada le llena. Falta de satisfacción. Eso es muy notable. Que todo lo ven como que no pueden lograrlo. Quieren siempre hacer una cosa nueva, quieren hacer otra cosa nueva. Y nada aquí en la tierra lo va a llenar hasta que nosotros no estemos en la presencia.
ese vacío solamente lo llena el Espíritu Santo y Dios morando en nosotros. Ahí somos completos, ahí somos llenos. Falta de paz, dependencia de droga, alcohol, comida, persona, de cualquier cosa aquí en la tierra, nos quita la paz, nos hace caminar al incrédulo que se ve ajorado, se ve que no tiene tranquilidad, porque no tiene la paz de la presencia del Espíritu Santo morando en él. Soledad, ¿ah? Egocéntrico, confía mucho en sí mismo, se descuida, no confía en nadie. ¿Por qué? Porque nadie le ha mostrado el amor. Y si nosotros somos cristianos, que estamos buscando al Señor, que estamos en su presencia, debemos nosotros, ¿verdad?, mostrar el amor para que esas personas que se sienten solos puedan recibir lo que nadie le ha dado. Y podemos nosotros empezar a cumplir el mandato que nos dio a nosotros, hacer nuestras responsabilidades. Ese es el llamado. Ahí está la inquietud. El hombre se inquieta cada día, vive que nada le controla. Conducta carnal, vivir por su propia fuerza, porque no tienes el conocimiento de dónde viene la fuerza, que no es por lo que nosotros hacemos, que porque somos jóvenes, porque tenemos... No, tenemos fuerza, no. Nosotros vivimos por la fuerza que viene de Él. Él nos sostiene. Y si el incrédulo no conoce que esa fuerza está ahí disponible, que el amor de Dios está disponible, no va a poder buscarle. Ahora, ¿cómo lo va a cambiar si no hay quien le predique? Es muy bueno venir, reunirnos y compartir nosotros la palabra y recibir palabra. Y que el Señor nos dé fortaleza y nos dé sanidad. Muy bueno. Pero el llamado es a compartir eso con el que no lo conoce. Ese es el verdadero llamado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo puede saber el incrédulo si ha recibido la salvación? ¿Cómo puede saber si ha recibido la salvación? Miren, aquí, amado, les voy a compartir una parte del versículo muy poderoso que están en la Biblia, que nosotros podemos compartírselo a esas personas, ¿verdad? Y ahí ellos van a encontrar respuesta. Dios quiere que usted sepa si es un cristiano auténtico o no. Es más, Él indicó un libro entero de la Biblia para hacerle saber a usted si tiene vida eterna o no. Y eso está en el libro de Primera de Juan. Ahí está, ¿verdad? 5. Entonces, lea la primera carta del apóstol Juan y observe la palabra conocer o saber. Ahora bien, se repite 7 veces en ese breve versículo. 7 dice conocer y saber. O sea, que lo que tú conoces lo vas a saber y vas a entender. Entonces, después que usted vea eso, mi hermano, me estoy refiriendo aquí a nosotros, los que estamos aquí, lo que ya estamos buscando al Señor. Cuando usted vea eso, ¿verdad? Después evalúe su vida. Sí, su vida evalúela a la luz de este profundo libro de la Biblia. Entonces usted va a adquirir ahí el conocimiento que lo va a llevar a abrir su boca para poder llevar la palabra a los incrédulos. ¿Verdad? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que vosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Primera de Juan 2:5-6 dice, pero el que guarda su palabra, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, que hay otro llamado. Si usted no está en Él, si usted lo busca y usted permanece en Él, debe caminar de la misma forma que Jesús vino a la tierra, obedeció al Padre, hizo su voluntad. La tenemos que hacer nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él para hacer todas las cosas. No simplemente para nosotros parecernos a Él. No, es para hacer lo que Él hizo. Ejemplo es dado. Él vino a darnos el ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cuando vayamos a partir, haber cumplido. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, ¿verdad? Sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces, si somos nosotros justos, ¿verdad? Entonces, hacer justicia. Porque si somos nacidos de Él, si nos consideramos ser hijos de Dios, entonces caminemos siendo justos. Entonces ahí está la prueba de que nosotros
podemos hablarle a la persona que no conoce al Señor para que pueda entender que sí, que en la palabra, en ese manual que Él nos dejó a nosotros, Él nos da la forma, nos da la guía, las soluciones de cómo nosotros poder avanzar y caminar para tener seguridad, tener confianza, estar seguros, a conseguir la paz que nosotros también anhelamos. Juan 3, primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga bien, si nosotros estamos en Él, estamos supuestos a no pecar. Lógico, en el día a día nosotros pecamos. Pero una cosa es ser reincidente, con alevosía, hacer las cosas con conocimiento de que estamos pecando. Ahí es que tenemos que cuidarnos, porque no somos perfectos todavía. Estamos caminando en santidad, siendo cada día transformados. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora bien, me estoy refiriendo a aquel que es reincidente en el pecado, aquel que no quiere cambiar, aquel que no quiere reconocer que si él es hijo de Dios, no puede andar en pecado, ¿verdad? Entonces, eso es un llamado que tenemos que tener claro. En 1 de Juan 3, 9, 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Oiga, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios, el ADN de Dios está en nosotros. Mi amado, está en nosotros y no podemos pecar. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que esforzarnos para no pecar. Pedirle al Espíritu Santo que está en nosotros, que fue mandado para que nos revele el Padre, para que nos revele el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos traiga a nosotros a nuestra mente cuando estamos caminando con un pensamiento que nos lleva al pecado y cuando no. Cuando ese pensamiento viene, que nos viene de parte de Dios, a eso estamos llamados. Ahí es que tenemos que caminar. En esa forma que necesitamos nosotros poder seguir caminando. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado quiere decir que es continuo, que es algo constante, lo practica como usted cada día se levanta, si va a hacer ejercicio, se levanta a correr, se levanta cada día a correr y está practicando hacer ejercicio. Entonces, el que está en Dios y es nacido de Él, no puede practicar un pecado constantemente todos los días. Tiene que entender que está haciendo la cosa incorrecta, ¿verdad? Porque si somos parte de la simiente de Dios, debemos permanecer y no puede pecar. Porque todo que es nacido de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahí mostramos nosotros que en verdad somos hijos de Dios. No es de vos que yo soy hijo de Dios, como hacen la mayoría de la gente del mundo, que ni siquiera conocen a Dios, son incrédulos y ellos se consideran hijos de Dios. Lo dicen así, yo soy hijo de Dios. Lo dicen. Incluso a veces lo hacen estar con más orgullo que nosotros los cristianos. Porque ellos lo dicen por ignorancia. Pero nosotros que sabemos, si en verdad somos hijos de Dios, caminemos como hijos de Dios. Caminemos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oiga, amar al hermano. Eso es parte del segundo mandamiento, ¿verdad? Que eso es lo que hay que cumplir, los mandamientos del Señor. Entonces, si no estamos amando a nuestro hermano, si nosotros lo aborrecemos, somos homicidas, nos estamos reuniendo, nos estamos congregando, pero no estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir a predicar un evangelio sabiendo nosotros que no estamos haciendo lo que manda la obediencia? Que si nosotros en verdad somos hijos de Dios, debemos amarnos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que nosotros conocemos, que están en la palabra, que están escritas, y sin embargo las obviamos en el día a día. Y lo que queremos es levantarnos, Señor, simplemente decir gracias, dame a buscar la lista de lo que yo necesito hoy, necesito que me quite el dolor de esto, que me dé la casa de mis sueños, que me dé... No, 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 ese no es llamado. Todo eso que ustedes levantan y ponen que usted necesita, son añadiduras. El que sabe lo que usted necesita es Dios. Él lo conoce, su corazón, su forma de pensar. Antes de usted poner la palabra en su boca, ya Él lo sabe. Entonces, deje que Él se encargue de su añadidura. Y usted va a ver las bendiciones que lo van a seguir a usted. Pero sígalo, sea obediente, ¿verdad? Primero de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Nos dio el Espíritu Santo, todos los tenemos, ¿verdad? Y en 1 Juan 5:18 dice también, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, pues, aquel fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Oiga, el maligno no te va a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden producir la incredulidad? ¿Cuáles son las causas? Dice así Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Hay que cuidarse, la soberbia. No creemos lo que no somos. No creemos que somos más santos que los otros. Debemos ser humildes. Solo hay una sola forma en todo el manual de la Biblia de nosotros ser exaltados por Dios. Ahora bien, exaltados por Dios es cuando nos humillamos. No hay otra parte, búsquelo en la Biblia, que usted no va a recibir exaltación de Dios por ninguna otra cosa. Usted no va a recibir exaltación de Dios de que porque usted es el que más ora, porque usted es el que más ayuda. No, es si usted se humilla. Si usted se humilla, ¿verdad? Está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, hay preguntas que nos hacen los incrédulos nosotros. ¿Y nosotros cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a contestar? ¿Lo vamos a contestar con testimonio personal de nosotros? No, vamos a contestarle con la palabra. Entonces, esas preguntas que son acerca de la salvación son muy comunes. Pregunta, por ejemplo, un ejemplo. Dice una persona, si ya hice la oración de salvación, pero mi vida no ha cambiado, entonces, ¿qué fue lo que pedí? ¿Le pedí a Jesús que fuera mi Señor y Salvador? ¿O solo pedí un seguro contra incendio para no ir al infierno? ¿Qué fue lo que le pedí? ¿Cuál debería ser la respuesta? La Biblia dice, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como dice Hechos 16:31. Si usted no ha reconocido su necesidad de que Jesús sea su Salvador y lo ha invitado a vivir en su corazón, permitiendo que sea su dueño y Señor, que Él tenga la posesión de su vida, entonces no está en su vida. Es la forma de mostrarle a Él cuando usted hace esa pregunta, lo que usted tiene que decirle a la persona, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si la oración que usted hizo o leyó o replicó funcionó? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que tiene que decirle. Cuando usted quiere saber, si la gente quiere saber si en verdad que él está buscando, que él tuvo un cambio, que él lo recibió, ¿verdad? Después de la salvación se realiza un cambio de vida, el cual su carácter se va conformando más y más al carácter de Cristo. Tiene que decirle, va a haber un cambio, tú vas a sentir más su presencia, tú vas a buscar más de Él, tú vas a sentir ese anhelo. Entonces, estamos llamados para que ellos empiecen a entender qué va a pasar en su vida. No simplemente como decirlo, repite esta oración conmigo y ya, y implicarle, decirle nada. Ya, no. Ahí es que viene entonces lo que se llama discipulado. Y en la iglesia que usted le invite que vaya, porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, no predicar para que vaya a llenar mi iglesia. Tenemos claro. Nosotros somos de la iglesia de Cristo y predicamos a Jesucristo. Entonces, si en nosotros poder hablar con la persona, él entiende que usted lo invita y es su voluntad asistir, porque con lo que usted hizo, él recibió de Dios ese querer de buscarlo a usted. Él vaya a su iglesia, pero no es con la condición de que vaya a mi iglesia, congrégate en mi iglesia. No, es de predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Ese es la verdadera predicación, ese es el verdadero mensaje. Entonces, la persona que usted le predica, ¿verdad? Usted le dirá, tendrá el fruto del Espíritu como evidencia de que el Espíritu de Dios mora en usted, produciendo un dominio propio de tu vida. Ya tú empiezas a caminar bajo obediencia y a controlar tu vida, a sentir que tú tienes dominio propio, que tú no eres como las olas del mar que va y viene, que no tiene control, que hoy te dice una cosa un amigo y te va con él, mañana te dice otra cosa otro amigo y te va con el otro. No, eso es lo que tenemos que decirle al incrédulo, ¿verdad? Más el espíritu del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Todas esas cosas, ¿verdad?
No hay ley que vaya contra eso y él la pueda pensar a recibir. Como dice en Gálatas 5, 22, 23. Él va a pensar a ver ese cambio. Que tú dices, mira, y tú mismo vas a sentir un gozo, que te van a pasar cosas que antes te agobiaban y que te ponían la tristeza. Tú vas a sentir como un gozo. Y dices, guau, pero ¿y por qué estás gozoso? Porque ya tú tienes la presencia. Ya tú estás caminando con un dominio propio. Tú has abierto tu corazón para que Él entre y more en ti. Eso es lo que tenemos que decirle al incrédulo, al no creyente, ¿verdad? Y que entonces va a ver en él, empezar a sentir bondad por hacer las cosas, va a caminar con mansedumbre, ya no será altanero, ¿verdad? Otra pregunta, siempre he vivido un estilo de vida pecaminosa y empiezo a preguntarme si en verdad soy cristiano verdadero. ¿Cómo puedo seguir viviendo así si ya fui salvo? ¿Verdad? Entonces, hay una respuesta para eso. Usted no puede ser de Cristo y seguir un estilo de vida pecaminosa por mucho tiempo. No, no, no. No puede ser constante. Yo sé que hay un proceso y en el proceso quizás todavía usted no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, si usted está en el Señor, si usted busca al Señor, usted no puede tener una vida pecaminosa. Tiene que haber un momento, un tiempo donde usted debe parar y entender que las cosas cambiaron. Muchas personas entienden intelectualmente la salvación, pero nunca han entregado su voluntad a la de Dios, ni han permitido que tome posesión de su vida. La conocen, la pueden buscar la definición de lo que es el salvo, pero una cosa es tú tener conocimiento de una palabra, lo que significa a tú entregarte, ¿verdad? Tu voluntad a Dios. Porque automáticamente nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Ya no caminamos por nosotros, es por su voluntad en nosotros. Por eso Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios, ese es aquel. Mateo 7:21 lo dice. Amado, otra pregunta le voy a compartir para que tengamos más herramientas para poder hablar con los no creyentes, con los incrédulos, para que dejemos de dar testimonios personales de lo que pasó en nuestra vida. El testimonio de nosotros, de nuestra boca, debe salir para predicar lo que Jesús ha hecho con nosotros y está haciendo con nosotros. Para que otros entiendan que no es por nosotros, porque era bonita, porque nosotros nos esforzamos y logramos hacerlo. No, es porque Él está en nosotros. Si no somos salvos por nuestras obras, oiga bien que esto es muy importante, nos pasa mucho a nosotros. Si no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe, ¿por qué dice el libro de Santiago que la fe sin obra está muerta? ¿Acaso la escritura se contradice? ¿Se contradice? Respuesta para esa pregunta. No, no y no. No se contradice. La Biblia no se contradice. El propósito principal del libro de Santiago no es comunicarnos cómo podemos ser salvos. No, no, no. Entiendan bien. No es comunicarnos cómo podemos ser salvos, sino más bien cómo debe ser nuestra vida después de haber sido salvos. Porque ya somos salvos. Es cómo va nuestra vida después de ser salvos, cómo debe cambiar. Sino, más bien, cómo debe ser nuestra vida después de haber sido salvos y ser llamado. Santiago nos dice que la verdadera fe en Cristo transforma nuestro carácter y nuestra conducta. En otras palabras, si existe la raíz de la fe en nosotros, debe haber un fruto en ella. Debe haber fruto ya en ella. No hacemos buenas obras para ser salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino más bien porque ya lo somos. Por eso hacemos las buenas obras, por la buena voluntad que Él pone en nosotros, el querer como el hacer. Es por eso que hacemos las obras. Las obras no son el medio para la salvación, sino una manifestación clara de ella, de que sí estamos camino a la salvación. Y en última instancia, oiga bien, si no hay buenas obras, no hay una salvación auténtica. Por eso Santiago dice, así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma, porque debemos demostrarlo con hecho de que tenemos la fe y de que Él está en nosotros. Es por nuestras obras, como dice Santiago 2:17. Entonces, las obras no es las que nos van a salvar, sino es las que nos van a dar testimonio de que nosotros somos de Dios. Ahora, ¿qué causa la incredulidad?
¿Qué causa la incredulidad? Hay una creencia falsa. Yo decido vivir mi vida. No es necesario depender totalmente de Jesucristo. La mayoría de los incrédulos buscan la satisfacción de sus necesidades por medios temporales, popularidad con la gente, posesiones que tienen de cosas que son terrenales, posiciones que tienen a nivel de la sociedad, todas esas cosas. Y eso es una creencia falsa de que eso es, ¿verdad? No, no, no. Dice la palabra en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Lo que usted entiende en su propio criterio, en su propio juicio, que es camino, ¿verdad? Derecho, no se equivoque, que lo puede llevar a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Ahora, una creencia correcta es, acepto la enseñanza de la Biblia que dice que la dependencia total debe ser de Jesucristo. Mi dependencia total es de Jesucristo. No hay otra cosa en quien yo tenga que aferrarme si no sea Él. Los creyentes no pueden encontrar satisfacción duradera. No es la popularidad, no es las posesiones, no es el poder de lo que tiene en la tierra, sino experimentando la misma vida de Jesucristo mientras Él lleva a cabo su propósito a través de nosotros hacia la vida eterna. Oiga bien, Él lleva a cabo su propósito a través de nosotros a la vida eterna. Así que, mi amado, como dice la palabra, Jesús le dijo y le confirmó, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Oiga, y nadie va a llegar al papá, al Padre, si no es a través de mí. Así que entiéndalo, nosotros estamos llamados a encaminar, a llevar a la persona, a llevar a los incrédulos, a que esto que está aquí, ellos lo entiendan. Que es la única forma que ellos pueden llegar, es simplemente si ellos caminan y buscan a de Dios, como dice Juan 14:6. Así que, mi amado, esta ha sido la enseñanza que Él puso en nosotros, para nosotros poder recibir la instrucción, la guía, para que no tengamos excusa de cómo hablarle al incrédulo, para no decirle cosas que no debemos decirle, porque queremos a veces que nuestra vida es un testimonio vivo que puede dar ejemplo. No, nosotros estamos hablando de lo que nosotros resolvimos con nuestra propia fuerza. Y nos estamos olvidando que la palabra, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. Solamente habla de Él. Es de Él. Es a Él que tenemos que ofrecer. Y ese es nuestro llamado, mi amado. Gracias, Padre. Quiero orar para que el Espíritu Santo capacite y revele que este mensaje, con esas enseñanzas, esos versículos que están ahí, usted lo aprecie y lo busque cada día para que se capacite, para cuando abra su boca para predicar el Evangelio, predique con la palabra, predique con la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, porque he traído tu enseñanza. He traído tal cual tú me la diste, Señor. No he quitado nada, Señor, porque nada viene de mí, sino de ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, Padre amado, que no sé, Señor, a quién tú has dirigido. Todo aquel que escuche, Señor. Ahora entendemos, Señor, por qué pusiste el sentir también de que se graben los mensajes y que los subamos, los podamos compartir en las redes sociales, para que todo aquel que en un momento dado de su vida pueda ser predicado, pueda ser escuchado. No importa dónde lo escuche, no importa en el país que esté. Si ese mensaje tú lo tienes para alguien, tú lo vas a usar, Señor. A cada una de las personas que tú estás llamando para que llevemos tu palabra. A los pastores, a los líderes, a todo aquel que tú pones sentir, todo aquel que anhela, Señor, predicar tu palabra. Que esa palabra llegue y que así tú cumplas con el mandato, ir y predicar el Evangelio. No es necesario montarnos en un avión, coger un vuelo e irnos de misionero a otro país. Ya ahora mismo la tecnología, la palabra nos manda a nosotros y dice que debemos ser entendidos en los tiempos. Habemos muchos que no tendremos la capacidad de poder viajar, pero si nosotros respetamos su palabra y nosotros la compartimos a través de un medio que fue creado, que vino de la mente tuya, ¿verdad? De que se difunda todo al mismo tiempo, esa palabra llegue en el momento preciso a aquel que se quiera conectar, quizás a buscar cosas que no son tuyas, pero encuentre ahí el mensaje que tú le estás enviando y lo puedas recibir y buscar de ti, Padre amado. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Te amamos, te bendecimos. Oh, que esa semilla de esta palabra, de esta enseñanza de hoy, caiga en tierra fértil y que todo aquel que entendió que se le está llamando a hacer la voluntad, es tiempo de que cambie, es tiempo de que empiece a caminar conforme a los planes y propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Busca al reino de Dios y su justicia y Él se va a encargar de todas las cosas, se va a encargar de lo que tú necesitas, va a cubrir tus necesidades, se va a encargar de tu familia, se va a encargar de tus hijos que quizás no estén caminando en el camino del Señor. Él se va a encargar de todo, a tu parte primero, y Él va a cubrir tu familia, tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, sírvelo, sírvelo y verás que tú y tu casa van a tener las bendiciones de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Bendiciones, pueblo de Dios. Shalom.